Y hoy nos vamos a fijar nuevamente en el precio de los carburantes, porque si queremos llenar el depósito vamos a pagar un 23% más que hace un año. Desde las estaciones de servicio, desde las gasolineras, piden al Estado que rebaje el IVA que se paga por los combustibles, como ya se ha hecho para la electricidad. Y sobre este asunto vamos a hablar con Nuria Elecue, vicepresidenta de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, que ya nos acompaña. Muy buenos días, señora Elecue. Buenos días, Marta. Bueno, ¿qué se consigue con esa bajada hipotética, si se consiguiera esa bajada del IVA a los carburantes? Bueno, nosotros desde la Confederación, a la que aprovecho a comentar que quiero recordar que representamos a pymes, los asociados nuestros son pequeñas y medianas empresas familiares que son independientes de la petrolera que puede abandonar la estación. Esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Con respecto a tu pregunta, pues bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los precios están exorbitados, nosotros estamos, igual que los consumidores, sufriendo este tema en el sector. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El Gobierno está recaudando pues, más que nunca porque los precios están muy altos. ¿Qué es lo que pensamos? Que la mejor manera para poder reducir estos precios, por un lado, se podría, primero ya, poder bajar el impuesto de hidrocarburos. Este impuesto tiene un margen para bajarse que, por ejemplo, abarataría el precio en la gasolina en 11 céntimos y en el diésel en 5, más el IVA correspondiente a estos céntimos, porque el IVA, digamos que hay una doble imposición y se aplica también sobre este impuesto de hidrocarburos. Por otro lado, si se redujera el IVA, lo que estaríamos haciendo es una reducción en porcentaje del precio. ¿Qué es lo que ocurre? Con esta bonificación de 20 céntimos que estamos recibiendo, que desde luego es bienvenida porque mejor que nada está bien, aunque el fondo de la medida nos parece que es acertada, pero no la forma, por eso seguimos reclamando que se haga vía una reducción de impuestos. Si se hiciese reducción de impuestos, lo que tendríamos es una reducción en porcentaje con respecto al precio. ¿Qué es lo que ocurre? Esta bonificación de los 20 céntimos con respecto a los precios que estamos teniendo ahora, pues digamos que ya no es que se haya quedado en nada, porque como digo, es mejor esto que nada, pero ya la gasolina ha subido 35 céntimos y el diésel 25, con lo cual digamos que esta bonificación se queda pequeña en lo que sería necesario para poder ayudar al sector y a los consumidores, que principalmente son los más afectados por esto. Sin embargo, según la directiva europea, el tipo reducido del IVA solamente se puede aplicar a la calefacción, la electricidad y el gas, es decir, que España no podría adoptar esa decisión por sí misma. Bueno, yo ahí, por un lado, tengo que decir que hasta donde nosotros conocemos, en Polonia se ha aplicado una reducción del IVA, con lo cual habría que ver cómo lo han hecho y, en todo caso, pues yo creo que tanto España como el resto de países de la Unión Europea, no sé si en conjunto o que España hiciera, digamos, una petición individual, como ha hecho para el tema de la excepción del gas, podría solicitar a la Unión Europea el poder reducir el IVA, porque de verdad pensamos que es lo necesario. Al final, en la Administración se está recaudando más que nunca, los impuestos son mucho más elevados que cuando los precios están bajos y entonces pensamos que esa sería la mejor medida. Hablaba usted de ese incremento en el precio de los combustibles y a veces el consumidor tiene la sensación de que una parte viene pues derivada de la coyuntura y otra viene porque no se renuncia por parte de las empresas a esos beneficios que se venían obteniendo. En ese sentido, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha detectado en al menos un centenar de estaciones de servicio que se han incrementado esos márgenes a costa de esa bonificación de 20 céntimos por litro. Bueno, aquí tengo que decir varias cosas. Por un lado, de manera general, el precio que nosotros compramos, la cotización internacional, por ejemplo, de la gasolina, desde que entró en vigor la medida ha subido un 24% y los precios han subido un 17%. Por lo tanto, está claro que desde las estaciones de servicio estamos haciendo un esfuerzo máximo para intentar no repercutir toda la subida que estamos sufriendo en nuestros costos con respecto al precio de venta. Con respecto a lo que me decías de la información de la Comisión Nacional del Mercado y Competencia de estas 100 estaciones, hay que darse cuenta, por un lado, que son 100 estaciones de entre 12.200, es decir, es un porcentaje muy pequeño. Y al mismo tiempo están hablando de un margen bruto, es decir, el margen bruto es con el que luego se absorben el resto de gastos que estamos, como el resto de empresas, sufriendo, porque estamos teniendo unas subidas muy importantes, pues tanto en transporte como en electricidad,
incluso en los sueldos, es decir, en todas las partidas de gastos fijos que luego tenemos en las estaciones de servicio se está viendo subidas. Entonces, que haya 100 estaciones de servicio en toda España, como digo, sobre las 12.200 que hayan tenido una subida del margen bruto, pues bueno, se puede, yo creo que por un lado se entiende que es un porcentaje ínfimo del total de estaciones de servicio del país y por otro lado, pues esta otra explicación que os he dado, ¿no? Que al final estamos hablando del margen bruto, no del margen de beneficio que se lleva a la estación de servicio. ¿Y cómo se puede explicar a los consumidores, a nuestros espectadores, que España, siendo uno de los países que menor porcentaje grava a los combustibles, sea uno de los que más caro se paga? Estamos en el 4.º puesto de la Unión. Bueno, aquí yo creo que es importante entender que cuando hacemos las comparativas con respecto a la información que sale en el boletín europeo, hay que entender que en el propio boletín indica que los países no son comparables, porque cada uno tiene una diferente metodología a la hora de comunicar los precios de los combustibles. Por ejemplo, en España el precio que se comunica es antes de la bonificación, es decir, sin tener en cuenta la bonificación. Sin embargo, en Alemania, Francia y Italia, por mencionar unos ejemplos, se comunica el precio después de esa bonificación. Entonces, si eliminamos la bonificación que hay en cada uno de los países para que sea comparable, tengo aquí los datos, por ejemplo, datos del pasado viernes, la gasolina de Alemania estaba en 2,27, en Francia 2,28, en Italia 2,36 y en España 2,11. Es decir, quiero decir, y he cogido estos 4 países como referencia, pero quiero decir que no se puede comparar la información del boletín europeo unos con otros a tal cual está. Hay que fijarse en la metodología y que lleva esa publicación de ese precio, que es lo que implica. La verdad que a pesar de todo eso, los precios son insostenibles para muchas familias. ¿Creen ustedes, por la experiencia, por la información que van recibiendo, que se llegará a tocar techo en un corto plazo? Bueno, pues aquí la verdad que las noticias no son muy buenas porque hoy, por ejemplo, el barril de Brent está a $113 y analistas financieros expertos en el sector, como por ejemplo Barclays, están hablando de una cotización del barril de Brent a $200, con lo cual pues esto no da una buena perspectiva, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía está hablando de posible desabastecimiento de combustible en Europa para este verano, con lo cual pues tampoco son buenas noticias y al final lo que ocurre es que la demanda se sigue manteniendo, incluso va al alza y la oferta pues digamos que no está subiendo en la misma medida que la demanda. Y al final pues todo esto con las tensiones de la guerra de Ucrania, etcétera, pues está dando una situación pues muy complicada y lamentablemente pues no podemos descartar ningún escenario. Nuria Leque, esperemos que se vaya reconduciendo la situación. Vicepresidenta de la Confederación de Estaciones de Servicio de España. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buen día.